12 años. Ese fue el tiempo que esperé a que me eligiera como yo lo elegí. Pero la verdad, dejó de elegirme mucho antes de que yo me alejara. Le di mi juventud, mi lealtad, mi amor. Y a cambio él le dio su corazón. Así que me fui no porque dejara de amarlo, sino porque finalmente comencé a amarme a mí misma. 12 años. Ese era el tiempo que llevaba enredada con Haze Bennett. Enamorada, esperando, negando. ¿Pero cuántos 12 tenemos en una vida? Haze, le susurré ese mismo día, con voz tranquila aunque mi corazón se rompía en silencio, justo como querías, te devuelvo tu libertad. Entonces me alejé. Sin gritos. Sin mendicidad. Sin una última mirada. No volví a casa, a nuestro hogar. En cambio me registré en un pequeño y tranquilo hotel al otro lado del río. El aire de la habitación era frío, la cama demasiado firme y las paredes estaban asépticas, pero nada de eso importaba. Apagué el teléfono, cerré las cortinas y me hundí bajo las sábanas como un niño que se esconde de los monstruos. Solo los monstruos ya vivían a mi lado, durmiendo en la misma cama y llamándome por mi nombre. No recuerdo cuándo me quedé dormido. Pero en mi sueño volvía a tener 16 años. El año en que todo cambió. El año en que conocí a Haze. Recuerdo estar en la oficina del abogado, recién huérfana y agotada, conteniendo las lágrimas que no me había permitido derramar. Mis padres habían muerto en un accidente de coche 2 semanas antes, y con su muerte vino una oleada de personas que intentaban reclamar mi custodia. No porque me quisieran, no nada tan puro, sino porque quien se convirtiera en mi tutor también tendría control sobre la indemnización. La gente mostró su verdadera cara rápidamente. Mi tía me llamó despiadada cuando me negué a mudarme. ¿No podrías ayudarme un poco? Somos familia. Mi abuela me llamó desagradecida. Tu tío te cuidó cuando eras pequeño. ¿Lo has olvidado? Lo que habían olvidado era lo que solían susurrar a mis espaldas. Que estaba maldito. Que mi mera existencia condenaba a mis padres. Le pedí al abogado que depositara el dinero en un fideicomiso. Le dije que me las arreglaría sola hasta la mayoría de edad. Me miró con la lástima que más detesto. Me cambié de escuela. Alquilé un apartamento de una habitación. Empecé de cero con solo mi maleta y un montón de dolor que no sabía cómo llevar. Me creía fuerte e incluso valiente. Pero la fuerza no servía de nada cuando tenías tanta fiebre que no podías mantenerte en pie, cuando se te nublaba la vista y el botiquín estaba vacío. Todavía lo recuerdo. Ese vertiginoso descenso por la escalera. El intenso ardor de la fiebre y el frío intenso del exterior. Y entonces él. Haze Bennett. Caminó hacia mí por un pasillo estrecho y oscuro, la luz del atardecer iluminaba las puntas de su cabello. Su silueta atravesó la niebla de mi mente como un extraño milagro. Apenas vi su rostro cuando mis rodillas se doblaron y caí en sus brazos. Cuando recuperé la consciencia, estaba en una cama calentita que no olía a lejía ni a soledad. Tenía una toalla fría en la frente y alguien me sujetaba la muñeca para tomarme el pulso. La madre de Haze, Ellen Bennett, estaba sentada en el borde de la cama. Cuando vio que abría los ojos de golpe, sonrió. Ese fue el principio de todo. Estuve enferma casi 2 semanas. El tipo de enfermedad que te despoja y te humilla. Apenas podía moverme y cada respiración era como un castigo. Pero durante esos días, Haze nunca se separó de mi lado. Vivía justo al otro lado del pasillo y, de alguna manera, acabé en su habitación de invitados, envuelta en un calor que no había conocido en meses. Sus padres me recibieron con una gracia serena. No me trataron como una carga ni como un caso de caridad. Ellen me dio sopa y me habló como si yo fuera importante. Richard sonrió y me preguntó por la escuela. Hacía tanto tiempo que nadie me miraba como si fuera algo más que una tragedia. Una tarde después de que me recuperé, Haze me sacó a rastras. Nos sentamos en el césped frente al complejo de apartamentos, dejando que el sol disipara las sombras que se habían aferrado a mí. Me miró y sonrió. Lie, dijo con ojos brillantes, soy tu salvación. Me debes una. Me reí, una risa sincera y profunda. Bueno, mi salvador, ¿cómo te lo pago? Se sonrojó tanto que pensé que se le incendiarían las orejas.
Aita, te aviso. Nos hicimos compañeros de pupitre después de que me cambié de escuela. Hace era brillante. El mejor de la clase, popular sin proponérselo. Tenía una confianza serena que jamás caía en la arrogancia. Cada vez que me atascaba con un problema, él se acercaba y me lo explicaba con tanta paciencia que incluso mi frustración se disipaba. Me enamoré de él en algún momento entre esas lecciones. Y pensé, de verdad lo creí, que él me amaba igual. Pero la gente cambia. El amor se desvanece. Lo que pasa con el calor es que solo te das cuenta de cuánto lo necesitabas cuando vuelve el frío. Y cuando lo hace duele más que antes. Desperté de ese recuerdo con un dolor profundo en el pecho. La habitación del hotel estaba en penumbra, el reloj parpadeaba al caer la tarde. Me di la vuelta y revisé mi teléfono. Tenía más de 100 mensajes perdidos. Las notificaciones se amontonaban como escombros. Preocupación rota, curiosidad superficial, culpa bien intencionada. Lia, ¿qué pasó? 12 años. Y simplemente te marchaste. Tú y Jace eran la pareja favorita de todos. No respondí. No pude. Entonces su nombre apareció en la pantalla. Jace. Llamada entrante. Lo miré un buen rato antes de responder. ¿Dónde estás?, preguntó. 3 palabras. Zul. Pero la impaciencia era inconfundible. Como si yo fuera el irracional. Como si no tuviera ni idea de lo que había hecho. Solía decir mi nombre como si fuera algo precioso. Ahora sonaba como una carga. ¿Qué se supone que significa esto, Lia? Espetó, alzando la voz. 12 años. ¿Y me humillas delante de todos? Te marchaste de la cena como si fuera una broma. ¿A quién intentas impresionar? No dije nada. Solo dejé que se desahogara. Siempre has sido dramático. Debí haberlo sabido. Si lo hubiera sabido, nunca lo habría hecho. Se detuvo. El peso de lo que estaba a punto de decir se aferró al silencio. ¿Nunca me habrías salvado?, pregunté con un tono más brusco del que pretendía. Exhaló con fuerza. Mira, voy a tu casa esta noche. Vamos a hablar. No queda nada más que hablar. 12 años, dijo con la voz repentinamente baja. Tenemos que darle un final, ¿no? Saqué tiempo de mi agenda solo para casarme contigo, Lia. ¿Y así es como me lo pagas? Cerré los ojos, cada palabra me hirió más profundamente que la anterior. ¿Querías casarte?, se burló. Acepté. ¿Qué más quieres de mí? En ese momento lo supe. Había confundido obligación con amor. Me conformé con la tolerancia y la llamé calidez. Olvídalo, dije en voz baja. Te ahorraré tiempo. Lia Morgan, gruñó. ¿Crees que el matrimonio es una broma? Si no nos vamos a casar, no vuelvas a sacar el tema. Sonreí con amargura. No habrá otra vez. Colgó. Sin disculpas. Sin remordimientos. Solo orgullo e indignación disfrazados de dolor. Miré al techo y dejé que el silencio me envolviera. Pero no brotaron lágrimas. Esta vez no. Ya había llorado bastante. Ahora solo quedaba el eco apagado de una despedida. No de esas que gritas con rabia. Pero de esas que susurras, tras años de quedarte demasiado tiempo. A la mañana siguiente salí del hotel y caminé hacia ninguna parte en particular. El calor del verano apretaba, pesado e inmóvil. Las calles bullían de vida, pero yo vagaba por ellas como un fantasma, invisible y extrañamente tranquilo. Quizás eso era lo que sucedía cuando la tormenta ya había pasado en tu interior. El mundo exterior podía retumbar y crujir cuanto quisiera. Por dentro permanecí en silencio. Llegué a una pequeña tetería que Jace y yo frecuentábamos hace años. Antes de que fuéramos algo más que estudiantes con sueños desmesurados y sin idea de lo cruel que podía ser el tiempo. Me senté solo junto a la ventana y recordé un verano diferente. Un julio abrasador, lleno de sudor, folletos de tutorías y promesas silenciosas. Jace siempre había sido brillante. El tipo de estudiante que hacía sonreír a los profesores y ponía celosos a sus compañeros.
Había sido aceptado en una de las mejores universidades con una beca completa. Todavía recuerdo la carta de aceptación en sus manos, la luz en sus ojos. Ellen lloró cuando se lo contó. Richard, recuperándose de la cirugía, esbozó una leve sonrisa. Pero esa misma noche todo cambió. Los gastos médicos habían sumido a los Bennet en deudas. Richard necesitaba cuidados a largo plazo y el trabajo a tiempo parcial de Ellen no era suficiente para cubrir todos los gastos. A pesar de la beca, el costo de la vida, los viajes y los libros. Fue demasiado. Recuerdo estar en la cocina de los Bennet viendo a Hace mirar al suelo como si contuviera respuestas que no quería decir en voz alta. Entonces levantó la vista y dijo, no pasa nada. Trabajaré. Puedo ir más tarde. Ellen intentó protestar, pero él solo sonrió, demasiado maduro para su edad. Papá nos necesita. Yo me encargaré de todo. Lo dijo como si fuera sencillo. Como si renunciar a su sueño no importara. Más tarde esa noche lo encontré sentado en el balcón del apartamento con las rodillas pegadas al pecho y el viento de verano alborotándole el pelo. El horizonte brillaba a lo lejos burlándose de nosotros con todo lo que no podíamos alcanzar. Ahora soy una niña rica, ¿recuerdas? Dije en voz baja, sentándome a su lado. No debería devolverle mi salvación. Me miró sobresaltado. León, no. ¿Por qué no? No voy a aceptar tu dinero. ¿Por qué? Porque, dijo casi bruscamente, no soy ese tipo de hombre. Y punto. La línea. Intentaba amarlo, pero solo veía caridad. Peleamos. Al principio, en silencio. Pero las palabras se fueron acumulando como leña hasta que todo se incendió. Lo acusé de soberbia. Me acusó de lástima. Y al final, ambos estábamos sufriendo. La luna estaba alta cuando terminamos de hablar. Me ardía la garganta. Tenía la mandíbula apretada. Pero lo amaba demasiado como para dejar que el orgullo ganara. Así que cedí. Oye, dije. No hay dinero. Pero sigo ayudando. Empecé a trabajar a tiempo parcial la semana siguiente. Hace ya había empezado a dar clases particulares. Su expediente académico lo convirtió en un objeto codiciado por los padres nerviosos que intentaban impulsar a sus hijos hacia un futuro en universidades de la Ivy League. Al principio, las cosas parecían prometedoras. Organizamos nuestros días en torno a cada uno. Estudiar, trabajar, ramen, dormir, repetir. El esfuerzo mereció la pena. La lucha compartida. Pensé, si así será nuestro futuro, puedo hacerlo. Pero al mundo no le gusta ver a la gente feliz por mucho tiempo. Uno de los alumnos de Hace, un niño de 7 años con una mata de rizos y una vena manipuladora, montó en cólera en medio de la sesión. No quería hacer su tarea de matemáticas. Cuando su madre le preguntó por qué, dijo, el señor Hace me regañó y me agarró la muñeca muy fuerte. Era mentira. Una mentira estúpida y poco convincente. Pero se extendió como la pólvora. En una semana, todas sus tutorías se habían ido. Lo encontré en el parque el día que perdió a su último cliente. Estaba sentado en un banco a la sombra de un árbol marchito, aferrando sus planes de clase como si fueran lo único que lo conectaba con la realidad. No pasa nada, le dije con dulzura, tocándole el hombro. Repartiremos comida juntos. Si no funciona, podemos repartir volantes. Me abrazó tan fuerte que me dolieron las costillas. Su aroma, un tenue aroma a jazmín y cítricos, persistió en su camisa. Lo siento, Lie susurró. Te lo compensaré. Lo juro. Todo ese verano nos dejamos la piel trabajando. Ese tipo de sudor y esfuerzo que te deja con ampollas y quemaduras de sol. Pero incluso entonces no me importó. Porque estábamos juntos. Porque todavía me miraba como si fuera su persona. Y creí cada palabra que decía. De vuelta al presente, el camarero me trajo el té verde. Lo miré fijamente y solté una risita amarga. ¿Té verde? ¡Qué casualidad! Unas semanas después de la operación de Richard, Ellen también enfermó. Estrés, agotamiento, hipertensión sin tratar. No fue nada grave, pero las facturas volvieron a acumularse. No lo dudé.
Pagué la hospitalización sin decírselo a nadie. Al terminar la cirugía, el médico salió con una sonrisa de alivio. Todo salió bien, nos dijo. Hace, que había estado sentado encorvado, se levantó de repente. Sus ojos se clavaron en los míos. Gracias, dijo lentamente con voz áspera. De verdad. Gracias. Sonreí y lo abracé. Somos familia. No seas tan formal. Me abrazó como si no quisiera soltarme. Por un momento sentí que nada había cambiado. Más tarde esa noche en la habitación del hospital, la conocí por primera vez. Por fin. Llevaba el pelo recogido en un moño esponjoso. Llevaba una blusa amarillo pastel y bailarinas suaves. Su sonrisa era radiante. Demasiado radiante. Hola, tío Richard, dijo con dulzura, dejando una cesta de fruta. ¿Te sientes mejor hoy? Hace intervino. Soy Sienna. Está en penúltimo año. Estamos trabajando juntas en un proyecto de investigación. La expresión de Ellen no cambió, pero vi un destello en sus ojos. Una mirada sutil de pies a cabeza. Sienna se volvió hacia Ellen con gran entusiasmo. Tía, traje sopa. Mi mamá lo hizo. Es bueno para la recuperación. Hace se rió entre dientes. La comida de su mamá es buenísima. La mirada de Sienna se desvió un poco. Sus ojos encontraron a Hace y se suavizaron. Intención. Lo vi. El destello de algo más que admiración. ¿Y Hace? No apartó la mirada. Se quedó más de 20 minutos charlando con todos, ignorándome por completo. Cuando por fin se fue, salí a hablar con el doctor. De regreso, escuché un fragmento de conversación justo afuera de la habitación. Hace. La voz de Ellen era baja pero firme. ¿Qué pasa entre tú y esa chica? Hizo una pausa. Podía imaginarme la expresión de su rostro. Sorprendido, cauteloso. Nada, dijo rápidamente. Solo somos amigos. No le des demasiadas vueltas. Ellen suspiró aliviada. Bien. Nunca debes decepcionar a Lie. No dijo nada después de eso. Solo un tranquilo, no te preocupes, mamá. Pero en ese silencio algo se instaló entre nosotros. Una pequeña astilla. Invisible. Pero mortal si se deja mucho tiempo. Hay un silencio que no apacigua. Uno tan fuerte que te absorbe por completo. Ese era el silencio que empezó a crecer entre Hace y yo. No llegó con gritos ni portazos. Llegó con mensajes perdidos. Con sonrisas desganadas. De espaldas a mí en la cama. Era el silencio que resonaba tras el fin de las risas. ¿Y Sienna? Se convirtió en una presencia constante. Al principio, era solo la miembro más joven de su grupo de investigación. Luego, era quien le llevaba la comida a su oficina. Luego era quien se sentaba demasiado cerca durante los eventos del campus. Entonces la que sabía cuánto le gustaba el café, cuánto odiaba la berenjena, cuánto necesitaba silencio para concentrarse. ¿Cómo aprendió todo eso? Porque Hace se lo contó. Y por alguna razón, dejó de contármelo. Todo empezó con su teléfono. Hace solía dejarlo en todas partes, boca arriba en la encimera de la cocina, en el sofá, incluso en el lavabo del baño. Nunca fue reservado. Hasta que lo fue. Una noche entré con comida para llevar y lo vi sonriendo a la pantalla, riendo discretamente. Era el tipo de risa que solía decirme. Me incliné curiosa. ¿Qué tiene de gracioso? Dio un salto como si lo hubiera asustado y bloqueó rápidamente su teléfono. Oh, nada. Solo un meme. Un meme. Cierto. Se dio la vuelta y cambió de tema. Pero tenía las orejas rojas. Lo dejé pasar. Esa vez. Pero siguió sucediendo. Apagaba la pantalla en cuanto entraba en la habitación. Salía a atender llamadas. Enviaba mensajes por debajo de la mesa. Susurraba en sus AirPods mientras fingía escuchar música. Empecé a escuchar el nombre de Sienna con más frecuencia. Siempre casualmente.
Ella se encargó de la edición de la presentación. Siena se quedó para ayudar a ordenar los datos. Siena dijo algo muy gracioso hoy en el laboratorio. No fue lo que dijo. Fue como lo dijo. Como si ella viviera en una parte de su mundo a la que yo ya no pertenecía. Una noche mientras él dormía, me rompí el corazón. Me dije a mí misma que no lo hiciera. Me dije a mí misma que estaba por encima de eso. Pero el dolor te vuelve imprudente. Roncaba suavemente a mi lado cuando cogí su teléfono. Su código de bloqueo no había cambiado. El chat quedó fijado. Por fin. Siena. Buenos días, hijo dormilón, más te vale que no estés en la cama otra vez hoy. Siena. Voy al parque con mis compañeros de clase. Te enviaremos fotos lindas luego. Siena. ¿Recuerdas ese viaje de campamento? Dormiste la siesta a mi lado durante 3 horas, con la cara llena de sueño. Fu. 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 No hubo mensajes sexuales. Ni confesiones de amor. Pero sí emojis de té verde, bromas y apodos cariñosos disfrazados de bromas. Había secretos compartidos, chistes que no entendía, fotos de ella sonriendo a la cámara. Ahora sabía que Haze sostenía la cámara. Ella le escribía como si fuera suyo. Y él nunca la detuvo. Pero el mensaje que me destrozó. Siena. Tengo antojo de filete de pimienta con pimientos verdes. ¿No dijiste que eres increíble en eso? Haze. Claro que sí. Chef Haze, a tu servicio. Cara sonriente con gafas de sol. Siena. Sí. ¿Puedo comerlo mañana? Haze. Solo si me prometes no llorar cuando tenga la cara picante llena de lágrimas de alegría. Filete de pimiento con pimientos verdes. Mi plato favorito. Mi plato de cumpleaños. Lo único que solía cocinarme incluso en nuestros días más pobres. Él decía, para ti, solo lo mejor. Cerré el teléfono sin hacer ruido y me acosté entumecido. No dormí esa noche. Me quedé mirando al techo preguntándome cuándo había sucedido. Cuando algo que era solo para mí se volvió compartido. Mi cumpleaños llegó al día siguiente. Esperaba un mensaje. Un beso. Cualquier cosa. No llegó nada. Me quedé mirando la reserva que había hecho. Su restaurante favorito era el que estaba cerca del campus, con las luces del ferry al aire libre y el aparcamiento era pésimo. Incluso pedí un pastelito. Su nombre estaba escrito junto al mío en el carrito. Cuando lo llamé por la noche su voz sonaba apresurada. Lie. Mierda. Lo siento mucho. Lo olvidé por completo. Últimamente estoy muy ajetreado. Me tragué la garganta. Dijiste que volverías esta noche. No puedo. Tengo datos que analizar. Te lo compensaré. Quería gritar. Pero simplemente dije que sí y colgué. Luego empaqué la comida de cumpleaños que había preparado y caminé hacia su departamento. Empezó a llover al acercarme al campus. No era una llovizna, sino un aguacero torrencial. No tenía paraguas. La ropa se me pegaba a la piel, fría y pesada. La bolsa de papel que llevaba se me doblaba en las manos, amenazando con romperse. Así que seguí caminando. Entonces los vi. Haze y Siena. Él la tenía a la espalda, con los brazos alrededor de sus hombros, riendo mientras la cargaba por un sendero inundado. Él sostenía un paraguas en una mano para protegerla de la lluvia. Su mejilla reposaba contra la de él. Su rostro reflejaba preocupación. Ternura. Dejé de caminar. Observé desde detrás de un árbol como un extraño escudriñando la vida de otra persona. Él giró la cabeza para mirarla. Ella sonrió. Compartieron una mirada que no había visto en su rostro en meses. Llamé a su teléfono. Lo sacó, le echó un vistazo, y entonces Siena se lo quitó y colgó. Mi nombre desapareció de la pantalla. Así sin más. Mis dedos se aflojaron y la bolsa empapada se deslizó al pavimento. La caja se abrió manchando el cemento con glaseado y carne triturada. Una cena de cumpleaños para 2. Arruinada por la lluvia.
Igual que nosotros. Esa noche, mientras temblaba en la acera frente al campus, me di cuenta de algo. 12 años de amor pueden parecer un roble, de raíces fuertes y duradero. Pero solo hace falta una termita. Una intrusión constante. Una suave traición repetida suficientes veces como para vaciarlo todo por dentro. No volví a casa. No lloré. Simplemente me quedé allí sentada, fría y sola, hasta que dejó de llover. Entonces me levanté y caminé hacia un futuro que no había planeado. Uno sin él. La lluvia no había parado a la mañana siguiente. Lloviznaba en oleadas, suave, persistente, como si el cielo estuviera de luto conmigo. Me encontraba bajo un pequeño toldo afuera del edificio de apartamentos de Ellen Bennett, con un sobre blanco en la mano. La tarjeta no contenía acusaciones ni disculpas. Solo palabras sencillas y una tarjeta de regalo para su casa de té favorita. Un agradecimiento silencioso. Una despedida silenciosa. Ellen siempre había sido amable conmigo. Desde el momento en que me puso esa toalla fría en la frente a los 16 años, la consideré como una segunda madre. Y ahora, a pesar de cómo terminó la relación entre Haze y yo, necesitaba que supiera la diferencia. Que mi amor por ella, por lo que una vez tuvimos, era real. Metí el sobre por la ranura del correo y me di la vuelta para irme. Pero al destino nunca le gustan las salidas silenciosas. El coche de Haze frenó bruscamente a mi lado, salpicándome los zapatos con agua de lluvia. Saltó, empapado y furioso. Leo Morgan, gritó acercándose a grandes zancadas. ¿Qué demonios es esto? Metió el sobre en mi pecho. Eso es para tu mamá, dije con calma. No montes un escándalo. Una tarjeta de té. ¿En serio? ¿Esta es tu idea de una comisión por ruptura? No respondí. ¿Crees que el dinero lo soluciona todo? Su voz era áspera, con los ojos enrojecidos. No me lo esperaba, respondí. Fue respeto. Para la mujer que me trató como a una hija durante 12 años. Rió con amargura. Eres increíble. No, Haze. Lo increíble es lo rápido que te convertiste en alguien que no pude reconocer. Me miró como si le hubiera dado una bofetada. Toleré que me hicieran bromas en la cena familiar, Lea. No me pongas a prueba más. Ponte a prueba tú. Mi voz se quebró. Yo fui quien te sostuvo mientras te escabullías. Yo fui quien aún creía en nosotros cuando ya estabas en otro lugar. Respiraba con dificultad, con los puños apretados. Te lo di todo. Negué con la cabeza. No, Haze. Me diste lo justo para mantenerme esperanzado. Lo justo para evitar que me marchara antes. Se estremeció. Apenas. Luego dijo en voz baja, ¿en serio? ¿De verdad vas a terminar 12 años? Así. Ya lo terminé, susurré. Simplemente no te diste cuenta. Recuerdo de hace 2 años. Ambos éramos recién graduados. Querías quedarte para hacer una maestría. Tenía ofertas de trabajo en 3 ciudades. Empezaré a trabajar, le dije una noche acurrucada a su lado en el sofá. Apóyanos mientras estudias. Se apartó un poco. No. Trabajaré. Deberías seguir estudiando. Ya tengo un título. Hizo una pausa y luego sonrió levemente. Además, ahora mismo es difícil encontrar trabajo. Probablemente lo pases mal. Parpadeé. ¿Crees que no me van a contratar? Soltó una risita y me frotó el brazo. No se trata de ti. Es solo la realidad. Pero lo vi en sus ojos. La duda. El sutil tono condescendiente. Me levanté decidido. Entonces te demostraré que te equivocas. Esa fue nuestra primera pelea seria después de la universidad. Dijo que era terco. Dije que estaba inseguro. Salió furioso y dio un portazo. Y lo perseguí. No podía dejarlo ir. Ya había perdido a demasiada gente. Corrí descalzo por la calle gritando su nombre. Lo último que recuerdo fueron los faros cegadores. Cuando volví a abrir los ojos, el techo me resultaba desconocido.
Me dolía todo el cuerpo. Tenía la pierna derecha enyesada. Tenía tubos en los brazos. Hace estaba a mi lado. Las lágrimas le corrieron por las mejillas. Lie dijo con voz entrecortada. ¿Estás despierta? Gracias a Dios. Intenté hablar. Se me quebraron los labios. Solo pude decir. Oye. Me agarró la mano temblorosa. Lo siento mucho. Fui un idiota. Nunca debí haberme ido. No fue tu culpa, susurré. Pero quizás sí. Quizá ambos lo fuimos. Me abrazó como si fuera lo más frágil del mundo. Si alguna vez te pierdo, dijo con la voz entrecortada, nunca me lo perdonaré. Y como una tonta le creí. Fue entonces cuando entró. Cass Monroe. Cabello corto, chaqueta de cuero, ojos nerviosos. Ella se acercó torpemente y luego dijo con tranquila confianza, «Hola. Soy yo quien te golpeó. Lo siento mucho. Intenté llegar a tiempo». Hace se puso a la defensiva. «Fue un accidente». Cass asintió. «Solo quería verla. Para disculparme como es debido». Negué con la cabeza débilmente. «Está bien». Cass sonrió a pesar de su culpa. «Si alguna vez necesitas algo, lo que sea». Sus palabras se desvanecieron, pero su nombre no. Cass Monroe. Ella cambió mi vida más de lo que jamás imaginé ese día. De vuelta al presente. La voz de Hace me sacó del recuerdo. ¿Todavía me amas?, preguntó suavemente. Lo miré. Por supuesto que sí. Te amé tanto que casi me mata. Dio un paso adelante. Entonces no te vayas. Lo miré con los ojos húmedos, furiosos y desesperados. Y me di cuenta de que amaba la versión de mí que se inclinaba ante él. El que perdonó fácilmente. El que se quedó. No el que finalmente se fue. No me voy, dije con dulzura. Ya me fui. Me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás ni una sola vez. Ese fue el día que me elegí. No por despecho. Sino porque no me quedaba nada que dar a alguien que solo tomaba y nunca miraba atrás. La recuperación fue un extraño limbo. Tu cuerpo sana más rápido que tu corazón y todos a tu alrededor creen que lo peor ya pasó. Que estás bien solo porque puedes volver a caminar, sonreír y charlar de nuevo. Pero yo no estaba bien. No realmente. Después del accidente me moví más despacio. Dormí más ligero. Pensó más profundamente. Hace había pasado de ser sobreprotector a estar vagamente distraído otra vez. Su culpa se había desvanecido. Reemplazado por un resentimiento cauteloso que no pude identificar en ese momento. Fue entonces cuando reapareció Cass Monroe. Todo empezó con un golpe en mi puerta. Estaba solo en casa, tomando té de jengibre y hojeando una revista de negocios que encontré en la sala de espera del hospital. Cass estaba allí de pie con vaqueros y blazer, sosteniendo una carpeta. Hola, dijo casi con timidez. Sé que esto es raro, pero quería hablarte de algo. Arqueé una ceja sorprendido. Pasa. Se sentó incómoda en la encimera de la cocina mientras le preparaba un café. Sé que te pegué. Y sé que esa no es la mejor manera de empezar una relación, empezó con una leve sonrisa. Pero después del accidente investigué tus antecedentes. Entrecerré los ojos. ¿Me investigaste? No, Dios mío, no. Acabo de buscarte en Google. Has hecho cosas increíbles. Tus proyectos, tus artículos, tu tesis de grado. Eres listo. Tomé un sorbo de té. Y estoy empezando una empresa, continuó. Diseño de tecnología mecánica. Prototipos sostenibles, desarrollo de productos, herramientas para nichos de mercado. Necesito a alguien con visión estructural. Eras el mejor en nuestro campo. Me reí. Me estoy recuperando de un accidente de coche. Cass se encogió de hombros. ¿Y qué? Aún tienes cerebro. Aún tienes ideas. Había algo audaz en ella. Directa sin complejos, pero sin presionar. Me entregó la carpeta.
Dentro había una presentación. Ingeniosa pero ambiciosa. La leí 2 veces esa noche. Luego una tercera vez a la mañana siguiente. Y la llamé. Cass y yo no éramos compatibles. Ella era pura pasión y riesgo. Yo era mesurado y estratégico. Pero donde ella ardía, yo aportaba claridad. Donde yo dudé, ella saltó. Construimos algo de la nada. Noches largas. Lágrimas horribles. Reuniones con inversores que no llevaron a nada. Fracasos de prototipos. Revisiones. Más revisiones. Pero seguimos adelante. Nunca me había sentido más vivo. Jace no lo entendía. Al principio no dijo nada. Entonces se rió. ¡Qué lindo! Tu pequeño proyecto de recuperación. No es un proyecto, respondí con calma. Es un negocio. Se burló. Siempre te ha gustado fingir que eres un seal. Lo miré atónito. No estoy fingiendo, Jace. Esto es real. Simplemente sonrió con suficiencia y se enfrascó de nuevo en su portátil. Desde ese momento dejé de contarle sobre los hitos. Sobre los tratos que cerramos. Sobre las patentes que solicitamos. ¿Qué sentido tenía? No me escuchaba. Pero seguí construyendo de todos modos. Cass y yo trabajamos sin descanso. Cuando nuestro tercer prototipo se viralizó en un foro online especializado, conseguimos nuestro primer inversor. Luego una pequeña subvención. Luego un concurso de startups. Nos mudamos de mi comedor a una oficina compartida. Desde ramen y café solo hasta salas de juntas con servicio de catering y tarjetas de presentación. Y yo era feliz. Realmente feliz. Pero con cada paso que daba, Jace retrocedía un paso. Empezó a llegar tarde a casa. Dejó de preguntarme qué tal me iba el día. Dejó de mirarme por completo. Pensé que estaba ocupado con el posgrado. Pero cuando le preguntaba sobre su investigación, simplemente decía, está bien. Y me ignoraste. El silencio regresó. Pero esta vez no lo perseguí. Estaba demasiado cansado. Demasiado realizado en otros aspectos como para mendigarle cariño a alguien que ya no me veía. Una noche los dos llegamos a casa a la misma hora. Entré con planos y un café en cada mano. Él entró con comida para llevar y pareció sorprendido de verme. Pensé que había salido hasta tarde, dijo. Volví temprano, respondí dejando mis archivos. La reunión con inversores se cambió de fecha. Echó un vistazo a mis cosas y luego asintió con la cabeza hacia las tazas de café. ¿Me traes uno? Parpadeé. No. Es para Cass. Claro, murmuró en voz baja. Lo miré fijamente. ¿Qué se supone que significa eso? Nada. Qué curioso que siempre tengas tiempo para ella. Hice una pausa. Cass es mi socia. Claro. Y solo soy tu prometido. No significa mucho, ¿verdad? Eso me dolió. Más de lo debido. Más tarde esa noche nos acostamos en la cama, de espaldas el uno al otro. Sin tocarnos. No hablar. Se había vuelto rutina. Me quedé mirando al techo preguntándome cuándo habíamos dejado de ser nosotros. Cuando sus manos dejaron de buscar las mías en la oscuridad. Cuando dejamos de hacer planes para el fin de semana, de compartir vídeos tontos o incluso de discutir. Incluso las peleas desaparecieron. Solo silencio. En medio de la noche me levanté y fui de puntillas a la sala. Abrí mi portátil y me quedé mirando el plano que Cass y yo estábamos revisando. Se veía hermoso. Sencillo. Limpio. Fuerte. Justo como quería que fuera mi vida. Sentado bajo la suave luz de la lámpara del escritorio, me asaltó una extraña idea. Quizás Jace me quería más cuando era pequeña. Suave. Dependiente. No así. No cuando me mantuve solo. No cuando dejé de pedir permiso. Y si así fuera, quizá nunca tuve realmente su amor. Solo su consuelo.
El día que regresé a casa de los Bennet me pareció extrañamente solemne. Como cerrar una puerta que llevaba demasiado tiempo entreabierta. Ya no estaba nervioso. Ya no. Hace había llamado unos días antes con voz baja y extraña. Mamá dice que algunas de tus cosas siguen aquí. Deberías venir a buscarlas. Era una ofrenda de paz envuelta en practicidad. Pero sabía lo que me esperaba. No solo mis cosas. Pero expectativas. Culpa. Y una sala llena de gente que no sabía ni la mitad de lo que realmente había sucedido. Ellen abrió la puerta con una sonrisa suave y cansada. Lia. Parecía mayor. Más delgada. Sus cálidos ojos se habían apagado por el estrés. Adelante. La cena está casi lista. No había accedido a cenar. Solo vine a recoger unas cajas. Pero al entrar, oí voces del comedor. Tías. Tíos. Primos. Familia. Todos estaban aquí. Seguí el aroma a pato asado y arroz al vapor hasta la mesa. Y allí estaba. Un menú perfecto, demasiadas sillas, demasiadas expectativas. Hace estaba sentado al fondo cabizbajo en silencio. Todos los demás levantaron la vista, mirándonos fijamente con curiosidad apenas disimulada. Ellen me indicó que me sentara. Lo hice más por cortesía que por obediencia. La comida empezó con una charla trivial. Bromas huecas sobre el tiempo, el tráfico y lo delgada que estaba. Entonces llegó el primer golpe. Lia, dijo una de las tías de Hace, dejando los palillos. Siempre hemos pensado que hacían la pareja perfecta. ¿Qué pasó, querida? Bebí mi té. Nos distanciamos. Ella preguntó en voz baja. ¿Después de 12 años? Eso no es distanciarse, es rendirse. Otro pariente intervino, un primo que apenas recordaba. Es solo una mala racha, ¿verdad? Betans, o sea, Hace nos dijo que cometía errores. ¿Pero no crees que es hora de perdonar? Y entonces, como mujeres, ¿no es lo que todas deseamos simplemente un buen hogar? Dejé que las palabras me recorrieran, no en silencio sino en quietud. Calmada. Controlada. Hasta que uno de los tíos habló con ese familiar toque de derecho. Ahora lo estás haciendo bien, oímos. No me acompañes. Una vida ajetreada. Pero aún así, Hace estuvo contigo desde la preparatoria. Te apoyó cuando no tenías a nadie. ¿Cómo puedes ignorarlo así como así? Fue entonces cuando sonreí. Una pequeña curva pronunciada en mis labios. Me alegra que estemos hablando abiertamente, dije. Porque he estado callada demasiado tiempo. La habitación se quedó en silencio. No dejé a Hace porque dejé de amarlo. Me fui porque me di cuenta de que había dejado de amarme. Mucho antes de que me diera cuenta. Alguien empezó a protestar, pero levanté la mano. Déjame terminar. Abrí mi bolso y saqué 3 fotografías impresas. Foto 1. Siena sentada junto a Hace en un banco del parque, dándole de comer de una lonchera. Filete de pimiento con pimientos verdes. Para mi cumpleaños, dije con calma. Dijo que estaba ocupado con datos. Esto es lo que realmente estaba haciendo. Foto 2. Siena aferrada a su brazo afuera de una galería de arte. El día que fui a elegir el lugar de la boda, me dijo que estaba en una conferencia. Foto 3. Una foto espontánea de los dos en una noria. De cerca. Riendo. Casi besándonos. Ese fin de semana, estaba en casa eligiendo centros de mesa. Dijo que estaba cansado. Se oyeron jadeos en la sala. Se le cayeron los palillos. Ellen miró las fotos como si le ardieran. Una tía murmuró, las fotos pueden ser falsas. Son del círculo de amigos de Siena. Interrumpo. Sin investigaciones. Sin fisgones. Quería que los viera. Me volví hacia Hace. Diles que miento. Se quedó mirando la mesa, con el rostro pálido. Ellen se puso de pie. Entonces, antes de que nadie pudiera moverse.
El sonido resonó por la habitación como un trueno. Hace se llevó la mano a la mejilla. Una marca roja floreció rápidamente. La humillaste, dijo Ellen con voz temblorosa. 12 años y así es como le pagas. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras me miraba. Sí, lo siento mucho. Lo crié mejor que esto. Me puse de pie lentamente. Lo hiciste. Esto no es culpa tuya, Ellen. Me tomó la mano. No te vayas. Por favor. Haré que se disculpe como es debido. Yo, tía, dije suavemente. Me diste tu amabilidad cuando nadie más lo hizo. Nunca lo olvidaré. Pero no puedo quedarme donde ya no me ven. Hace se levantó y respiró entrecortadamente. Lie, por favor. Lo miré con atención. No al chico que una vez me rescató de la enfermedad, sino al hombre que ahora no podía mirarme a los ojos. No engañaste con tu cuerpo, dije. Pero le hiciste trampa con el corazón. Le diste las partes de ti que antes me pertenecían. Abrió la boca, pero no salió nada. Retrocedí. ¿Quieres saber si puedo alejarme de 12 años? Señalé las fotos. Caminaste primero. La habitación permaneció congelada mientras salía. Nadie me siguió. Excepto Ellen, quien me abrazó con fuerza en la puerta. Si alguna vez necesito algo, susurró, llámame. Siempre. Asentí. No cambiaré mi número. Afuera, el aire se sentía más ligero. Como si me hubieran quitado algo pesado del pecho. 12 años. 12 cumpleaños. 12 versiones de mí misma esperando en las ventanas a un hombre que ya no me veía. Por fin, ya no esperaba más. Llamaron a la puerta de mi apartamento una noche lluviosa de miércoles. Fuerte, urgente e inesperado. Casi no la abrí. Pero algo dentro de mí, quizá curiosidad o un cierre, me atrajo hacia el pomo. Y allí estaba. Hace Bennett. Con el pelo húmedo. La chaqueta se le pegaba como si fuera lo único que le quedara. Tenía los ojos hundidos, enrojecidos. Parecía un hombre que no hubiera dormido en días. Lie susurró con la voz entrecortada y apenas perceptible. Por favor. Retrocedí en silencio, dejando que la puerta se abriera. Entró lentamente como si entrara en un sueño en el que ya no creía. No sé a dónde más ir, dijo mientras se sentaba en el borde del sofá. Llevo horas caminando. Le serví té. No porque quisiera consolarlo. Sino porque mi amabilidad no era algo que pudiera simplemente apagar. Tomó la taza con manos temblorosas. Y entonces, sin previo aviso, sacó su teléfono, lo desplazó y giró la pantalla hacia mí. Mostraba el contacto de Siena. Pulsó eliminar contacto. Luego bloqueó. Luego miró hacia arriba. Ella se fue. No respondí. Te juro, Lie, que no hubo nada físico. Pero me gustó cómo me miró. Me sentí admirado. Dejé mi té con la misma calma de siempre. Te gustaba que te veneraran, dije. Se estremeció. Estaba demasiado ocupado construyendo una vida para nosotros. Añadí. Y te hizo sentir importante por no hacer nada. Parecía avergonzado, pero no sorprendido. Solo te he amado a ti, dijo en voz baja. Quizás, respondí. ¿Pero me respetaste? Silencio. De esos que te lo dicen todo. Cometí errores, dijo. Lo sé, respondí. Haré lo que sea. No. Parpadeó. ¿Qué? No te quiero de vuelta, Hace. Pero no fue solo Siena. Fue cada instante después. Cada vez que me veías brillar y te encogías ante ello. Cada vez que te necesitaba y te alejabas, me sentía inseguro. Lo sé. Pero no puedo ser tu cura. Parecía aturdido. ¿Por qué estás tan tranquilo?, preguntó. Porque ya había llorado tu pérdida. Mucho antes de que apareciera en mi puerta. Te lloré mientras aún estabas a mi lado, dije en voz baja. Ya no queda nada que sentir. Se quedó sentado en silencio un buen rato.
Luego se fue con los hombros encorvados y los zapatos chapoteando bajo la lluvia. No lo vi irse. Una semana después, recibí un mensaje de mi superior. ¿Te enteraste de Siena? Yo no. Así me lo contó. Al parecer, Siena se había enamorado de un hombre casado. Un investigador experimentado con familia y una esposa famosa. Repitió las mismas tácticas. Mensajes a medianoche. Notas de voz coquetas. Contacto físico sutil. Haciéndose la inocente. Pero esta vez, la esposa del hombre se defendió. Difícil. Imprimió cada mensaje. Cada selfie. Todos los mensajes de voz. Luego los publicó por todo el barrio, la universidad, el tablón de anuncios del laboratorio. Y finalmente alquiló una furgoneta con altavoces y puso a todo volumen los mensajes de voz de Siena en una plaza pública durante horas. Doctor Zhao, extraño su aroma. Es diferente a su esposa. Es especial. Ojalá pudiera ser tu mañana todos los días. El escándalo fue explosivo. Sus padres la sacaron de la escuela. Se mudaron de la noche a la mañana. Nadie sabía a dónde. Leí todo esto con una extraña indiferencia. No hubo satisfacción. Ni alegría. Ni alivio con tintes de venganza. Simplemente nada. Como ver una historia en la tele. A lo lejos. La vida de otra persona. Esa chica una vez me destrozó con una sonrisa y una mirada de disgusto. Ahora estaba destrozada por sus propios juegos. Y Jace. Ya estaba callado. Se acabaron los mensajes. Se acabaron las llamadas. Desapareció por completo de mi radar. Quizás estaba avergonzado. Quizás por fin se vio con claridad. Pero ya no me importaba. Había seguido adelante. No con otro hombre. No a otro amor. Sino a algo más permanente. Mi propia paz. El apartamento no era grande. 2 habitaciones, ventanas altas, paredes blancas que aún no me había molestado en decorar. Pero era mío. No había marcos fantasma en los estantes. No había zapatos que no fueran míos junto a la puerta. No había cajones compartidos. No había ningún cepillo de dientes junto al mío en el soporte. Y aún así, de alguna manera, se sentía más lleno que en cualquier otro lugar donde hubiera vivido en años. Porque aquí por fin podía respirar. La mudanza a la nueva ciudad había sido impulsiva en apariencia. Pero en realidad, la había planeado durante meses. Desde que me di cuenta de que estaba construyendo un futuro en el que Jace no estaba destinado. Cass me había apoyado por completo. Nuestra empresa se expandió más rápido de lo que esperábamos. Y aproveché la oportunidad de abrir una oficina satélite aquí. Ella se quedó para gestionar la sede y yo incorporé un pequeño equipo. Solo 3 personas, todas con ganas de trabajar, inteligentes y libres de mi pasado. El trabajo me mantuvo ocupado. Con los pies en la tierra. Viva. Pero los momentos de tranquilidad. Esos fueron los que más me sorprendieron. Me había preparado para el dolor. Para el silencio de un apartamento vacío. El eco de pasos que solo eran míos. Pero no había dolor. Solo paz. Un domingo ventoso, mis viejos amigos de la universidad vinieron a una fiesta informal de inauguración. Trajeron vino, pasta casera y esa mezcla familiar de bromas y cariño que nos había ayudado a superar los exámenes finales y los desamores por igual. Nos sentamos en el suelo con las piernas cruzadas y un poco achispadas, riéndonos con anécdotas universitarias. Una de ellas, Julie, me dio un codazo entre risas. ¿Sabes qué es raro?, dijo. La miré bebiendo de mi copa de vino. ¿Qué? Estás radiante. Me reí. Basta. No, en serio, insistió. Es como si finalmente hubieras exhalado. Sonreí discretamente mirando mi espacio minimalista. No había rastro de nadie más que de mí. Supongo que sí. No hablamos mucho de Jace. Solo una vez de pasada. ¿Sigue por aquí?, preguntó alguien. Me encogí de hombros. No lo sé. Beth, no lo hice.
La verdad es que no. Se rumoreaba que se había retirado tras el escándalo. Que no había vuelto a salir con nadie. Que su director de tesis lo había despedido por mala conducta. Que había pospuesto su graduación. Pero eran solo rumores. Y ya no andaba buscando fantasmas. Esa noche, después de que todos se fueran y se lavaran los platos, me quedé junto a la ventana. Las luces de la ciudad brillaban abajo. La brisa me alzaba el dobladillo de la bata mientras sostenía una taza de té contra el pecho y contemplaba el horizonte. No se parecía en nada al lugar donde conocí a Jace. Pero sentí que era el lugar donde finalmente me encontré conmigo misma. 12 años. Eso fue lo que le di. 12 cumpleaños. 12 inviernos. 12 versiones de mí mismo. Ya no estaba enojada. Porque lo había amado. Profundamente de verdad, con esa pureza que solo se consigue una vez en la vida. Y por un tiempo él también me amó. Pero el amor solo no basta. No cuando se usa como correa. No cuando te hace pequeño para que otro se sienta alto. Si Jace alguna vez piensa en mí ahora, espero que recuerde a la chica que le preparó el almuerzo antes de los exámenes finales. La chica que aguantó la fiebre solo para llegar a su graduación. La chica que construyó una casa y dejó la luz encendida durante años. Y espero que sepa que apagué esa luz no por crueldad, sino porque finalmente supe que no volvería como el hombre que necesitaba. En cuanto a Siena, desapareció de la vista del público. Su familia se mudó de ciudad, algunos dijeron que incluso de país. Nunca la volví a ver. Nunca la necesité. Creo que en el fondo, ella no era la villana de mi historia. Solo era la chispa que avivaba la verdad. Jace decidió encender la cerilla. Ahora el único nombre en mi timbre es el mío. Los únicos sueños que construyo son míos. El único corazón que tengo que proteger es el mío. Y aquí hay tranquilidad. Pero no soledad. Porque la paz es más fuerte que el desamor. Si le das tiempo para hablar. Salí al balcón, el aire nocturno me envolvía como un abrazo. Respiré hondo. Y sonrió. No para nadie más. Solo para mí. El fin.